bienvenidos todos. Gracias por conectarse a Zoom. Gracias por estar en esta noche para escuchar y recibir la palabra que Dios tiene para nosotros. Y esta palabra que voy a compartir en esta noche la voy a predicar, la voy a compartir y la voy a leer, los versículos bíblicos, con la presencia del Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. Quiero compartir con ustedes una palabra que yo le titulé Talentos y dones que Dios te dio. Yo quiero que tú prestes atención, yo quiero que abras tu corazón, yo quiero que recibas este mensaje, porque tiene que ver no solamente con la parte espiritual, sino también con la parte física, con lo cotidiano, con lo que tú y yo hacemos diariamente. Así que Dios es un Dios que se encarga de estar presente de cada detalle. Dios es un Dios que está al tanto de cada detalle de cada uno de sus hijos. Así que yo quiero que tú recibas esta palabra hoy con agrado, con un corazón abierto y que quieras aplicarlo a tu vida, aprender y conocer un poco más el corazón del Señor Jesús. Amén. Ok. Cuando Dios te soñó, Él se sentó en su trono y Él te soñó, Él te diseñó y Él te creó. Él te colocó, Él te añadió tu color de piel, Él te añadió el color de tus ojos, Él te añadió tus imperfecciones, tus defectos, para que siempre dependieras de nuestro Padre Celestial. Pero también Dios te añadió dones y talentos. Ahora, Dios quiere usar estos dones y talentos para bendecirte, pero la ecuación no llega hasta ahí. Es para Él bendecirte, pero para que tú también bendigas a otros. Dios le dijo a Abraham, te voy a bendecir, pero tú serás de bendición. Es decir, que hay un lineamiento, hay una tipología de un orden, de un mandato, de un precepto que Dios estableció con Abraham. Y que eso se tenía que continuar de generación a generación. Ahora bien, en 1 Corintios, en el capítulo 12, comenzando en el versículo 4, la Biblia habla de que hay diversidad de dones, de que hay diversidad de ministerio. Pero en esta noche quiero basarme específicamente en los dones, quiero basarme específicamente en los talentos. La Biblia dice de que debemos ser oidores de la palabra, pero también tenemos que ser hacedores de la palabra. Entonces Dios te quiere bendecir a ti, no solamente el que tú oigas la palabra, el que tú la recibas por tu oído, sino también de que tú la apliques, de que tú seas un hacedor de esa palabra. Y la forma como Él te va a bendecir a medida que tú hagas la palabra va a ser a través de tus dones y de tus talentos. Así como Dios te dio un color de piel, así como Dios te dio todas las añadiduras que Él te hizo, que Él te realizó, yo quiero que tú entiendas que Dios te hizo original, que Dios te hizo único, que Dios te hizo a ti, hombre, y a ti, mujer, especial. Pero Él te añadió una semilla llamada don y una semilla llamada talento. Y esa semilla, una vez que tú naces y una vez que tú creces, tú tienes la oportunidad de descubrir cuáles son esos dones y de descubrir cuáles son esos talentos para que tú puedas llegar a cumplir el propósito en tu vida. Para que de una manera de orden, de una manera ordenada, Dios te pueda bendecir a ti y que tú seas, por medio de tus dones y talentos, puedas bendecir a otros que te rodean. Ahora, en 1 de Pedro, en capítulo 4, versículos 10 y 11, dice lo siguiente: cada uno, según el don que han recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ahora, ¿para qué son estos dones y talentos que Dios te ha dado a ti?
Dios te puso una semillita de un don o de varios dones y de varios talentos. Ahora, la Biblia habla de que el Espíritu mismo es el que da, de acuerdo a como Él quiera, a cada uno de nosotros dones y talentos. Y la Biblia habla de que Él puede dar el don de sanidad, de que Él puede dar el don de interpretación de lengua, que Él puede dar el don de sabiduría, el don de discernimiento de espíritu, el don de fe. Es decir, que hay una diversidad de dones que Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos los puede dar a cada uno de nosotros. Nuestro deber y nuestra función como cristianos es investigar, es discernir cuál es ese don y talento que tú y yo tenemos. Ahora, por gracia, por naturaleza, por cuestiones que ni siquiera nosotros mismos nos damos cuenta, tenemos unas cualidades que nos permiten hacer ciertas actividades laborales que otros quizás no lo puedan hacer. Y eso es parte de lo que el Espíritu Santo te da. Pero una vez que tú recibes al Señor Jesús como tu Salvador personal, y tú empiezas a tener una comunión con Él, tú empiezas a tener una koinonía con Él, el Espíritu Santo te empieza a revelar cosas. Y entre esas cosas que Él te va a revelar, te las va a manifestar por medio de tus dones y talentos que Él te dio en forma de semilla. Así como una semilla de un árbol de manzana o de pera, esa semilla requiere de un proceso, requiere de un tiempo para que esa semilla pueda brotar, pueda crecer y pueda dar fruto. Lo mismo ocurre con tus dones y con tus talentos. Ahora bien, hoy quiero hablarte específicamente de los dones de sabiduría y de ciencia, porque los otros dones que la Biblia habla, que son los dones de milagro, los dones de sanidad, los dones de profecía, los dones de discernimiento de espíritu, los dones de lengua y los dones de interpretación de lengua, porque hay quienes Dios le da la habilidad o el don de que tú puedas hablar el idioma celestial, que es el hablar en lengua. Ese es un idioma en el cual el diablo no puede conocer, él no puede interpretar, él no puede saber lo que se habla allá. Pero bueno, hay una diversidad de dones que la Biblia habla de que el Espíritu Santo nos los da o nos los regala a cada uno de nosotros como Él quiere. Pero yo en esta noche te quiero hablar de otro don, que es el don de sabiduría y que es el don de ciencia, porque va directamente relacionado a los dones y talentos que tú y yo aplicamos a diario en nuestra vida cotidiana. Por medio de estos dones y talentos, que es el don de sabiduría y de ciencia, podemos canalizar directamente el Espíritu Santo hacia nosotros y nosotros hacia otras personas la bendición que viene del cielo. Dios nos va a bendecir a cada uno de nosotros si somos oidores de la palabra, pero también si somos hacedores de la palabra. ¿Cómo yo voy a ser un hacedor de la palabra? Desarrollando mis dones y talentos, alineado a la voz del Espíritu Santo, para poder ser bendecido, porque mientras yo camine alineado a la palabra de Dios, mientras yo esté cerca de la presencia de Dios, yo voy a recibir la bendición de Dios y por lo tanto voy a tener la facultad, por orden y precepto del mismo Dios, de que yo pueda bendecir a otras personas que estén a mi alrededor. Amén. Ahora bien, Dios te diseñó de una forma única. Tú eres tan especial que nadie tiene las mismas huellas dactilares de otra persona. Así que Dios te puso un don específicamente para ti. Y aunque otra persona comparte ese mismo don, cada una de esas personas que puedan compartir ese mismo don tienen un alcance diferente. Es decir, que Pedro es totalmente diferente, aunque aplique el mismo don de Juan. Así que Dios nos ha hecho únicos hasta en esos detalles. Ahora, en el libro de Éxodo, capítulo 31, versículo 3 al 5, dice lo siguiente: y lo he llenado del Espíritu de Dios. Yo quiero que te entiendas que Dios te ha llenado a ti del Espíritu de Dios. ¿En qué? En sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en toda arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas,
y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Es decir, que el Espíritu Santo se ha tomado a pecho, se ha tomado bien en serio en insertarte a ti un don de sabiduría, un don de ciencia, para que tú tengas la facultad aquí en el planeta Tierra de que tú puedas diseñar, de que tú puedas crear, de que cuando tú canalices esos dones y talentos, esa semillita de don y talento que el mismo Dios te insertó cuando Él te creó, es para que tú entonces captes cuáles son esos dones y talentos que tú tienes que desarrollar para poder alcanzar y para poder lograr la bendición que Dios tiene para tu vida, y a su vez tú puedas ser de bendición a otras personas que están a tu alrededor. Ahora, cuando tú tienes el don de sabiduría, yo quiero que tú entiendas que la sabiduría es la habilidad de hacer decisiones correctas. La sabiduría es la habilidad para hacer decisiones correctas. Y esta sabiduría viene acompañada del discernimiento. Cuando tú tienes el discernimiento contigo, el discernimiento te da la opción de tu poder hacer las cosas correctas, de tu poder olfatear lo que a Dios le agrada o lo que a Dios no le agrada. Cuando tú puedes olfatear lo que Dios le agrada, entonces tú vas a tener un panorama amplio, un panorama más nítido, un panorama más claro para poder tomar la decisión correcta que sea de agrado a nuestro Padre Celestial. Porque déjame decirte que muchas personas van a tomar decisiones incorrectas. Muchas personas tienen talentos, tienen dones y talentos, pero cuando no los tienen alineados a la palabra de Dios, los frutos de esos dones y talentos van a ser beneficios para esa persona y no para compartirlas con otras personas que tiene a su alrededor. Ahora, yo quiero que entiendas algo. Es importante que tú conozcas cómo funciona el corazón de nuestro Padre Celestial. Porque cuando, y vuelvo y te lo repito, cuando Dios le dijo a Abraham, te voy a bendecir, pero para que tú también seas de bendición, quiere decir de que todo lo que Dios le proveyó a Abraham no era exclusivamente para Abraham. Todo lo que Dios te dé a ti, tu negocio, las riquezas, el conocimiento, todo lo que Dios te dé la facultad de poder adquirir, de poder tener, no es para que sea para tu propio beneficio, sino que sea para el beneficio también de otro. Recuérdate que tú tienes que verte como un Abraham, donde Dios te quiere bendecir. Dios tiene planes contigo. Dios tiene un propósito especial, único y original para tu vida. Pero tú tienes que oír la palabra de Dios y ser un hacedor de esa palabra a través de tus dones y de tus talentos. Ahora, hay otra cosa que va acompañada del don que Dios te da, y es la creatividad. La creatividad son ideas nuevas, y cuando tú amplías el horizonte, fíjate tú, y te lo voy a explicar de esta manera bien simple. Dios te dio la semilla del dones y talento. Ahora tú tienes que buscar el cómo desarrollar esas semillas para que tú puedas llegar a la bendición. Dios te va a bendecir, y ya esto te lo acabo de decir, a través de su palabra, y te va a bendecir a través de tus dones y talentos. Y hay muchas personas y hay muchos cristianos que nunca llegan a desarrollar un don y un talento que le es provisto por el Espíritu Santo. Y es una lástima, porque eso indica de que realmente no tienes una intimidad con el Espíritu Santo. La Biblia habla, y este versículo me encanta, la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando tú desarrollas, cuando tú obtienes, cuando tú explotas, cuando tú descubres un don y un talento que nunca sabías que lo poseías y lo desarrollas, ahí tú vas a ver la manifestación del Espíritu Santo sobre tu vida. Ahí tú ves cómo Dios, el mismo Dios, te empieza a bendecir. Y el error que cometemos muchos cristianos es que esa bendición no la quedamos con nosotros y no la compartimos con el resto de las personas.
Así que es bien importante que tú entiendas que dentro de ti, bien en lo más profundo de tu corazón, en lo más profundo de tu espíritu, hay dones y talento, hay semillas de dones, hay semillas de talento que tú necesitas averiguar y descubrir, porque tú estás facultado para hacer muchas cosas más allá de las que hoy en día tú estás haciendo. Los científicos dicen que nosotros solamente usamos 1/3 de las neuronas que tenemos en nuestro cerebro. Y eso indica que nuestro cerebro tiene una facultad para un mayor nivel de inteligencia, para un mayor nivel de conocimiento. Y lo mismo ocurre con los dones y talentos que Dios te ha dado. Ahora, ¿por qué Dios te da esos dones y talentos? Dios te ha dado esos dones y talentos porque Él te hizo especial. Porque tú eres imagen y semejanza de nuestro Padre Celestial. Porque tú eres un espíritu como nuestro Padre Celestial. Porque Dios dice, la Biblia dice que tú tienes la mente de Cristo. Entonces, si Jesucristo fue un hombre sabio, fue un hombre ungido, quiere decir de que tú tienes la capacidad y la posibilidad de que tú seas una persona entendida en los tiempos, de que tú seas una persona que tengas el discernimiento, de que tengas la sabiduría, de que tengas el conocimiento, de que seas creativo para expandir tu mente, para ampliar tu conocimiento, para ampliar tu corazón, alineado a la palabra de Dios, alineado a la presencia del Espíritu Santo, y tú puedas disfrutar y puedas experimentar las bendiciones que nuestro Padre Celestial te ha dado a ti y a mí. Ahora, hay varios puntos que yo quiero que tú entiendas. Y el primero de ellos es que para lograr el propósito de Dios en ti, tú tienes que saber primeramente cuáles son tus dones y cuáles son tus talentos. Ahora, tú me dirás, bueno, pero es que yo de chiquito tengo habilidad con un alicate y con una llave y le meto a la mecánica. Fabuloso, fabuloso, porque cada uno, a medida que vamos creciendo y desarrollando, vamos adquiriendo habilidades. Pero es que hay unos conocimientos, hay una información secreta que solamente puede ser revelada por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está loco por hablar contigo. El Espíritu Santo está interesadísimo en revelarte esas cosas. Pero Él necesita que tú tengas una coinonía con Él. El Espíritu Santo necesita que tú tengas una relación, que tú leas la palabra, porque ahí hay una información, hay una palabra revelada, que cuando tú la leas, cuando tú la medites, cuando tú la repitas y cuando tú la guardes en tu corazón, se activa por medio del Espíritu Santo una revelación, y donde había una pared, tú vas a darte cuenta que se abre una ventana o que se abre una puerta, porque el Espíritu Santo, para Él no hay nada imposible. Para nuestro Padre Celestial no hay nada imposible. Él hace camino, Él te va a bendecir. De donde hay el desierto, Él puede brotar las aguas. Y la forma como Él te quiere bendecir siempre, siempre, siempre va a ser a través de tus dones y de tus talentos. En Lucas 19:13, mira lo que dice aquí. Y llamando a 10 siervos suyos, le dio 10 minas. Y él le dijo, negociad entre tanto que yo vengo. Fíjense ustedes que aquí no se habla nada de espiritual. Aquí no se habla nada de profecía, aquí no se habla nada de demonio, aquí se habla de business, aquí se habla de creatividad, aquí se habla de sabiduría, aquí se habla de que tú seas emprendedor, aquí se habla de que tú seas sabio, aquí se habla de que tú seas un buen administrador. Así que Dios te da los dones y los talentos para que tú seas creativo. Cuando Dios te dice no, para las cosas espirituales, hay tiempo y hay caminos y hay formas para lo espiritual. Pero tú vives en un planeta Tierra, en un mundo de carne y hueso, donde hay maldad, donde hay las cosas buenas y hay las cosas malas. Y tú te tienes que adaptar, mientras tú estés 80, 90 años viviendo en este planeta Tierra, tú tienes que adaptarte, no para sumergirte en la oscuridad del mundo, sino para marcar la diferencia y ser la luz. Porque Dios te quiere bendecir para que tú seas luz en medio de la oscuridad. Porque cuando tú eres luz, la luz opaca la oscuridad. Y todo lo que está en la oscuridad quiere venir hacia donde está la luz. Así que
Dios, por medio de tus dones y talentos, quiere bendecirte de una manera extraordinaria. Entonces, tú tienes que saber que de Dios vienen esos dones y talentos, y esos dones y talentos, cuando tú los explotas, es para darle siempre la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Número 3, que son cosas importantes que tú tienes que aplicar a tu vida. Tú no te puedes comparar con nadie si tú tienes un talento parecido al de alguien vecino a ti. Porque si tú eres un ingeniero y tienes la posibilidad o el don y el talento para desarrollar una estrategia en un sistema, pero el vecino tuyo también es un ingeniero, el don que tenga él, tú no tienes por qué envidiarlo, tú no tienes por qué copiarlo, tú tienes que ser original, porque recuérdate que Dios te hizo a ti original, y que cada uno que compartan un mismo don y talento, cada uno va a tener un alcance diferente. Así que si aquel es mejor o peor que tú, eso no existe para Dios. Tú tienes una proyección y tú tienes un alcance, y la otra persona tiene una proyección y tiene un alcance. Lo otro es que tú tienes que creer en los dones y talentos que Dios te dio. Tú no puedes quedarte dormido con esos dones y talentos, porque estás permitiendo de que no lleguen bendiciones a tu vida. Y va a sonar un poco quizás absurdo, pero bueno, ¿cómo que si yo no desarrollo un don y un talento no voy a poder disfrutar de las bendiciones de Dios? No, Dios siempre te va a bendecir, porque la Biblia dice que su favor y su misericordia son nuevas cada día. Pero resulta que Dios tenía un plan y un propósito contigo, con un talento y con un don específico. Entonces, la Biblia habla de que tú y yo tenemos que estar alerta, de que tenemos que ser manso como la paloma, pero que tenemos que ser astuto como la serpiente. Y el ser astuto como la serpiente no es para ser venenoso, no es para para matar ni para eliminar. Ser astuto significa de que tienes que ser diligente, de que tienes que tener una mente amplia, de que no te puedes encajonar en una sola cosa que tú hagas. Dios te está poniendo una carpa amplísima para que tú puedas tener una diversidad de información, y de ahí el Espíritu Santo, y esto es importante, el Espíritu Santo te va a mostrar a ti cuál camino tú vas a tomar. Y muchas veces nos equivocamos porque no tomamos en cuenta el Espíritu Santo. Y creemos en nuestra carne, creemos en nuestra sabiduría, creemos en nuestra inteligencia, que la opción es esta. Y ahí es donde carecemos de sabiduría. Y recuerden que la sabiduría es tomar las decisiones correctas, las que vienen alineadas y coordinadas con nuestro Padre Celestial. El otro punto que yo quiero que tú entiendas es que Dios nunca te va a dar nada en la vida en su terminología final, en su etapa final. Dios siempre te va a dar una semilla. Dios siempre te va a dar una semilla para que tú seas quien lo desarrolles, para que tú seas quien lo explotes, y para que tú veas la grandeza y lo extraordinario que ha sido Dios contigo. Esta crisis, esta pandemia, ha generado de que muchas personas que perdieron sus trabajos, que perdieron sus oficios, emprendieran a hacer otras cosas que nunca en su vida se imaginaron que iban a hacer. Escuché estos días la noticia de un piloto de avión que su aerolínea lo botó, a él y a muchos más, y él se dedicó a ser mecánico. Nunca en su vida había agarrado una herramienta, pero se puso en su tiempo libre a hacer cosas con herramientas de mecánica, y resulta que ahí tenía un don y talento que él nunca había descubierto. Así que la época de crisis son los mejores momentos para que Dios te va a abrir la puerta y te da la opción para cambiar la vía o la cotidianidad de las cosas que tú hacías anteriormente. Termino con esto. En Éxodo 35:35 dice lo siguiente: y los he llenado de sabiduría de corazón, para que hagan toda obra de arte y de invención. Fíjate tú cómo Dios nos ha dado cada uno de nosotros
dones y talentos que están ocultos, que va a depender de ti y de mí el descubrirlos, el desarrollarlos para poder lograr y para poder alcanzar y para poder tener la bendición y ser de bendición a otras personas. Entonces, dice, y los he llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención, y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. ¿Sabes algo que yo he aprendido en estos años en este país? De que yo en este país empecé a hacer cosas que nunca jamás en mi vida había hecho en Venezuela. Y este país, aunque es un país que te da muchas opciones, es un país donde tú tienes que realmente trabajar para encontrar la bendición. Y este país te permite desarrollar y cambiar la forma que tú traías de tu cultura, de tu nacionalidad. Y cuando este país te permite hacer eso, y tú tienes a Dios contigo, ese Dios te da la paz y te da la fortaleza y te da la sabiduría y te da todos los requisitos y lo necesario para que tú puedas explotar y desarrollar nuevos dones y talentos. Entonces yo quiero que tú entiendas que Dios te ha llenado a ti de creatividad, Dios te ha llenado a ti de sabiduría, y que con esos dos requisitos fundamentales tú puedes encaminar y tú puedes entablar tus dones y talentos que Dios te puso a ti en un principio. Yo quiero que sepas que tú y yo estamos llamados a desarrollar y descubrir nuestros dones y talentos, porque esto es algo que el Espíritu Santo nos regala. Miren, la Biblia es un libro que yo le llamo el manual de procedimiento de cómo tú y yo debemos funcionar. La Biblia tiene secretos que solamente van a ser revelados a nuestra vida cuando nosotros tomemos la decisión de abrir ese libro de la Biblia y empezar a leer esa Biblia. Esa información nos la va a ser revelada cuando tú le dediques tiempo a escuchar palabra de Dios, cuando tú quieras nutrir tu espíritu de esa palabra, porque resulta que la Biblia es una palabra viva, es una palabra que transforma, es una palabra que edifica, es una palabra que cambia, es una palabra que edifica. Así que es importante que tú tomes en serio que el plan y el propósito que Dios tiene para tu vida, es importante que tú abras tus oídos, que tú abras tu corazón y que tú recibas los preceptos, la palabra que Dios tiene para ti. Tú debes tener fe en que nuestro Padre Celestial te va a ayudar. Tú debes tener fe en ti mismo. Tú debes tener fe en el plan y el propósito que Dios tiene para ti. Y quiero terminar con un versículo que a mí me encanta mucho, y está en Sofonías capítulo 3, versículo 17. Y dice lo siguiente: Jehová está en medio de ti, poderoso, Él te salvará. Ahora, la expresión Jehová está en medio de ti significa que Él está las 24 horas pegado a ti, que el Espíritu Santo está ahí alineado contigo, está esperando que tú le prestes atención a Él. Dice que Él es poderoso, quiere decir que para Él nada es imposible. Y el nada imposible significa de que Él no hay obstáculo y no hay límite para el cual Él te quiera bendecir. Él te salvará. Él siempre te va a cubrir las espaldas. Él siempre te va a perdonar tus pecados. Él siempre va a reconocer que tú eres imperfecto y que tú necesitas imperativamente la ayuda y la presencia de Dios en tu vida. Dice, se gozará sobre ti con alegría y callará de amor. Eso significa de que Él se va a callar por el amor, por la naturaleza de Él, que Él es amor.
Él se va a callar por tu pasado. Él dice que Él va a borrar tu pasado porque Él tiene un presente y un futuro maravilloso contigo. Porque Él dice que Él te quiere bendecir. Él dice que Él necesita que tú te establezcas en su palabra y que a través de su palabra, por medio de esos dones y talentos, Él quiere bendecirte a ti. Y dice, se regocijará sobre ti con cánticos. Es decir, que cada vez que Dios te bendice, Él se alegra, Él se goza, porque Él lo que quiere para ti siempre va a ser lo mejor. Él te quiere a ti sano, Él te quiere a ti próspero, Él te quiere a ti bendecido, Él te quiere a ti, en las nubes, porque Él quiere siempre lo mejor para ti. Ahora, la pregunta es, ¿qué tú estás dispuesto a hacer por ese Padre Celestial? Si mira todo lo que te he planteado de lo que Él quiere hacer contigo. Mira todo lo que te he dicho que Él te ha agregado, te ha añadido a tu cuerpo, a tu figura. Él no solamente se esmeró en darte un color de piel y un color de ojo, sino que se esmeró en darte dones y talentos que muchas veces consideramos que no reconocemos ni hemos descubierto todavía. Entonces, ¿hasta dónde tú estás dispuesto de seguir y obedecer al Señor? ¿Eres tú un hacedor de la palabra? ¿Eres tú un oidor de la palabra? Si tú entendieras la capacidad que tú tienes dentro de tu ser, si tú entendieras la capacidad de información, de conocimiento, de sabiduría, de dones y de talentos, porque es que Dios te llenó del don de sabiduría, porque es que Dios te llenó del don de ciencia, porque es que Dios te dio una semilla que se llama fe, y que si tú y yo desarrolláramos esas 3 semillas de dones, de talentos y de fe, llegaríamos a la luna con la capacidad de inteligencia y de conocimiento y de todas las revelaciones que Dios tiene para nosotros. Entonces, en esta noche, de los dones, de los diversos dones que el Espíritu Santo nos regala, porque Dios te puede usar para que simplemente con una oración tú le des sanidad a una persona. El Espíritu Santo te puede dar el don de profecía para que tú le interpretes el futuro próximo que Dios estableció en la vida de una persona, porque Dios te puede utilizar para eso. Dios te puede utilizar para discernir espíritus. Pero Dios también te da el don y el talento para que tú seas sabio, para que tú seas entendido, para que con los dones y talentos que tú tengas, tú puedas llegar mucho más allá, porque Dios quiere que tú llegues mucho más allá, porque Dios te quiere bendecir. Así que esta palabra que yo te estoy compartiendo en esta noche, tiene que ver con lo que tú estás haciendo hoy en día. Tiene que ver con lo que tú aún no estás haciendo hoy en día. Que Dios tiene planes contigo, pero para que se lleve a cabo el plan, Dios pone su parte, pero tú tienes que poner tu parte. Y el que tú pongas tu parte implica de que primeramente tú tienes que tener al Señor Jesucristo en tu corazón. Porque cuando tú tienes al Señor Jesucristo en tu corazón, entonces ese Espíritu Santo viene a morar dentro de ti. Y ese Espíritu Santo, dice la Biblia, que Él es el que da los dones. El Espíritu Santo es el que da los ministerios. El Espíritu Santo es el que dice, tú vas a ser un pastor, tú eres el que vas a ser el adorador en la iglesia, tú eres el que vas a ser el maestro. El Espíritu Santo es el que dice, tú eres el que vas a ser el emprendedor. Tú eres el que vas a tener, yo te voy a llenar de tanta capacidad y de tanta sabiduría que vas a montar un negocio y de la noche a la mañana va a ser próspero ese negocio, pero no para que tú te quedes con la riqueza, es para que tú seas de bendición a los demás. Pero es que también tú me puedes decir, no, pero es que yo ayudo al prójimo como yo quiero, tú sabes, yo le regalo esto y regalo... No, Dios es un Dios de orden. Dios te quiere bendecir y Dios te quiere prosperar para que cumplas el orden de Dios. Porque cuando Dios te hace próspero es para que tú bendigas al reino, para que por medio del reino tú puedas bendecir al resto de las personas. Es decir, Dios es un Dios de orden. Y esto no me lo estoy inventando yo, esto está en la Biblia. Entonces Dios tiene muchas cosas para darte, pero necesita que tú pongas tu parte. Y lo primero que tú tienes que hacer es recibir al Señor Jesús como tu Salvador, como tu Padre Celestial.
el que tome el control de tu vida, el que tome control de tu mente, el que tome control de tus decisiones, el que tome control de tu finanza, el que tome control de tu cuerpo, de tu sanidad, el que tome control de tu negocio, el que tome control de tu familia, el que tome control de todo. Una vez que tú recibes al Señor Jesús como tu Salvador, entonces tú comienzas a tener una relación con Él. Entonces tú empiezas a leer la palabra. Entonces tú empiezas a congregarte en una iglesia. Entonces tú te dejas enseñar. Porque la Biblia habla entre los dones y entre los ministerios que pone el Espíritu Santo, pone a pastores para que te enseñen, para que te encaminen, para que te edifiquen, porque por medio de la voz del Padre Celestial pone la revelación en los pastores y en los maestros para que puedan enseñar al pueblo. Es decir, que Dios me está utilizando a mí, porque Dios me está bendiciendo a mí, pero yo a su vez tengo que bendecir a mis ovejas también. Así que mi interés, no solamente de Dios, sino también mi interés, es que todos aquí, los que están conectados y los que pertenecen a esta iglesia, es que sean bendecidos, es que sean prósperos, que no haya enfermedad alguna, es que no haya crisis económica alguna, es que seamos bendecidos en todo, porque somos hijos de Dios, porque tenemos la mente de Cristo. Y si tú y yo tenemos la mente de Cristo, tenemos la capacidad y el potencial de hacer muchas cosas extraordinarias. Ahora, ¿cómo yo recibo a nuestro Padre Celestial en mi corazón? La Biblia habla de que simplemente tienes que creer y confesar en ese Jesús que murió en la cruz y resucitó al tercer día. Y esto es simplemente a través de una oración. El recibir a Dios, el recibir a Cristo, no es a través de obras, no es a través de hacer actos religiosos. La Biblia habla, cualquier Biblia te va a decir que en Romanos 19, que tú debes confesar al Señor Jesús como tu Salvador personal. Y si hay alguien aquí que está escuchando por primera vez lo que yo estoy hablando, yo quiero decirte de que el interés de Dios es que tú algún día puedas ir al cielo. No importa tu pasado, no importa lo que tú hiciste desde hace una hora para atrás. Dios dice que Él borra todos tus pecados y que los lleva al fondo del mar y que más nunca se acuerda de tus pecados. Pero Él necesita escuchar tu voz, Él necesita que tú lo confieses a Él como tu Padre Celestial. Y yo voy a hacer esta oración, esta confesión rápida. Es bien corta, pero bien poderosa. Y esta es la oración más importante que tú puedes hacer en tu vida. Y dice así, yo quiero que la repitas conmigo si realmente has entendido y quieres estar con Jesús algún día, el día en que Él te llame. Y esta confesión es de la siguiente manera. Repite conmigo. Señor Jesús, aquí estoy ante tu presencia. Yo te pido perdón por todos mis pecados. Yo reconozco que tú moriste en esa cruz y que resucitaste al tercer día por todos mis pecados, por todas mis enfermedades y por todas mis tribulaciones. Yo te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Y yo te doy gracias porque en fe me declaro tu Hijo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ahora yo quiero decirte algo. Si tú hiciste esta oración, yo quiero decirte, y lo hiciste con fe, con convicción, yo quiero decirte que aunque no lo notes, aunque no lo sentiste, el Espíritu Santo empezó a morar dentro de ti. Y ese Espíritu Santo es el que va a empezar a hacer cambios en tu vida, en tu carácter, en tu manera de vivir, en tu manera de comportarte, en todo. Es un proceso que el Espíritu Santo va a hacer individualmente contigo. Pero vas a empezar un cambio en tu vida, un proceso de bendiciones si tú te mantienes alineado a la palabra de Dios. Amén. Yo quiero darles gracias por esta noche haberse conectado con esta palabra de hoy. Yo quiero que me escriban, por favor, al email recibelo1@gmail.com. También quiero que nos sigan por las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, las prédicas las estamos colocando en YouTube. Así que en un par de días estas prédicas que hemos compartido hoy
la vas a poder encontrar en el canal de YouTube. Todo es Recíbelo Ministry. Tú vas a ubicar en todas las redes sociales, colocas Recíbelo Ministry, en Facebook, en Instagram, en WhatsApp, te puedes agregar con nosotros. Y siempre, todos los días y varias veces en el día estamos enviando palabras, estamos enviando versículos bíblicos, sobre todo en Instagram, para que seas edificado. Nuestra función como pastor y como ministerio es edificarte, bombardearte con palabras, para que el Espíritu Santo esté ahí contigo, para que tu fe, tu tanque de fe no disminuya, sino que se mantenga full todo el tiempo y te mantengas alineado a la palabra de Dios. Y quiero darte gracias por conectarte, quiero bendecirte, quiero darte a Dios toda la gloria y la honra para que te bendiga, para que te proteja, para que te cuide, para que guíe tus caminos, para que te lleve por el buen sendero y que creas siempre que tú eres cabeza y no eres cola, que tú siempre vas a ir hacia adelante y no hacia atrás y que tú vas a volar alto como las águilas, porque son promesas que Dios ha establecido para tu vida y tú eres quien Dios dice que tú eres. Y tú tienes lo que Dios dice que tú tienes. Y tienes que creerlo. Tienes que creerlo porque tú eres un hijo y una hija de Dios. Tienes que creerlo porque Dios tiene planes contigo. Tienes que creerlo porque Dios te quiere bendecir de una manera extraordinaria. Pero solo va a depender si tú lo crees. Va a depender si tú haces lo que tienes que hacer. Te bendigo y gracias. Amén.